Es un gigante verde. Se cree que es más fuerte que el propio Superman. Según datos que están en los extras del DVD de la película del 2000, puede correr a unos 480 kilómetros por hora. Es capaz de levantar 100 toneladas. Cuando está sumamente enojado, su masa es de unos 1566 kilogramos. Es capaz de dar saltos de 6 kilómetros y medio. La presión que ejerce con un puñetazo es de 14 toneladas por pulgada cuadrada, es decir, unos 237 megapascales. ¿Son las hazañas de Hulk posibles o su creador, Stan Lee, fue demasiado lejos? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver todo esto con el arte transgénico? Ya veremos. Dado que Superman es extraterrestre, Hulk es el superhéroe terrícola más fuerte de todos. Su fuerza es descomunal. ¿Desafía Hulk a la física? ¿O habrá un lugar para él en el mundo real más allá de la fantasía? Hablemos de sus golpes. Hulk golpea fuerte. Sus puñetazos ejercen una presión de 14 toneladas por pulgada cuadrada, es decir, 213 megapascales, que es la unidad de presión en el sistema internacional. Antes de seguir hablando de sus puñetazos, debemos decir que distintos materiales se rompen a distintos valores de presión cuando son comprimidos. Esto podría dar una pista a los enemigos de Hulk a la hora de construir una cárcel capaz de contenerlo. A vosotros también debería preocuparos ese monstruo. Por ejemplo, la madera soporta unos 27 megapascales a compresión. El hormigón soporta unos 40 megapascales. El aluminio, 270 megapascales. Y el hierro, unos 340 megapascales. Es decir, que una cabaña de madera o unas paredes de hormigón no serían un obstáculo para el coloso verdoso. Parece que una gruesa pared de metal sería suficiente para contener los puñetazos de Hulk. Sin embargo, todo depende de la forma exacta de los materiales y del modo en que la fuerza es aplicada, porque estos materiales tan resistentes a compresión son mucho más débiles a tracción. El aluminio, que soportaba 270 megapascales a compresión, apenas soporta 40 megapascales a tracción, mientras que el hierro, que soportaba en compresión 340 megapascales, soporta también apenas unos 40 megapascales a tracción. Con nuestros huesos pasa lo mismo, soportan más la compresión que la tracción. Por ejemplo, si en esta situación le aplico a esta tabla una fuerza en el centro, habrá una parte que se comprimirá, que es la parte de arriba, los átomos tenderán a acercarse, y otra parte que quedará traccionada, que es la parte de abajo, en la cual los átomos tenderán a separarse. Por tanto, algunas de las proezas que Hulk realiza en las historietas y en las películas serían físicamente posibles. Por otro lado, los materiales pueden sufrir de lo que los ingenieros llaman fatiga. Es decir, que lo que un golpe no puede romper, puede ser roto por una serie de golpes. Un ejemplo de la fatiga en acción se puede ver con un alambre de cobre. Es muy difícil romperlo por tracción, pero doblándolo reiteradas veces en un mismo lugar, se puede romper fácilmente. Esto es pan comido. Entonces puedo romper lo que sea con varios golpes. ¡Viva la fatiga! No tan rápido, Hulk. Dijimos que tus puñetazos ejercían una presión de 213 megapascales. Ahora, ¿qué le pasaría a tus huesos cuando das esos piñazos? Datos biomecánicos muestran que los huesos podrían soportar hasta 280 megapascales cuando se les comprime. Esto parece ser más que los 213 megapascales de los puñetazos de Hulk. Sin embargo, estaría muy cerca de la fractura y además estaría expuesto a la fatiga. Vamos a ver qué ocurre cuando intentamos comprimir un hueso.
Por tanto, los huesos normales podrían resistir 1 o 2 golpes, pero las fracturas estarían a la orden del día y estarían muy expuestos a la fatiga. Es decir, que Hulk, como única solución para poder dar varios golpes sin romper sus huesos, debería tener huesos más resistentes que los de los vertebrados normales. De lo contrario, gastaría mucho dinero en órdenes para el traumatólogo. Otra cuestión interesante es comparar su desempeño en salto largo con su desempeño en velocidad. En el caso de los seres humanos, la velocidad a la que podemos correr está relacionada con la distancia que podemos saltar. Los mejores saltadores en largo también son muy rápidos. En el caso de Hulk, sospecho que esta relación no se cumple del todo. Si bien la velocidad de Hulk es muy alta, 134 metros por segundo, la longitud de sus saltos es descomunal, es demasiado grande, 6,4 kilómetros. En el caso de un atleta humano, para lograr un buen salto largo, es necesario tomar bastante carrera. Veamos a Emiliano. De hecho, la velocidad de despegue es muy cercana a la velocidad máxima alcanzada durante la carrera. Si despreciamos el rozamiento con el aire y consideramos que el ángulo de despegue es el más favorable, es decir, 45 grados, la distancia cubierta con un salto es R igual a B cuadrado sobre G, donde B es la velocidad que tiene en el momento del despegue y G es la aceleración de la gravedad cerca de la superficie terrestre y vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. En el caso de un atleta humano, la velocidad máxima que puede alcanzar es de unos 10 metros por segundo. Si colocamos esta velocidad como velocidad de despegue en nuestra fórmula para calcular la longitud de un salto largo, obtenemos unos 10 metros. Esto es apenas más grande que el récord mundial. Eso es muy poco. Me hacen enojar. Me caliento y rompo todo. Y tan seguro, nadie se atreverá con usted. La física que aplicamos nos muestra que un buen saltador en largo debe ser también un buen velocista. El mejor ejemplo de esto es Carl Lewis. Carl Lewis, también llamado el Hijo del Viento, fue medallista olímpico en velocidad y también en salto largo. Cuando en una ocasión le preguntaron a Carl Lewis por su retiro, dijo: "Más viejo es el viento y sigue soplando". Máxima que se aplica a muchos superhéroes a pesar del paso de los años. Pero ¿qué pasaría con Hulk si tomamos su velocidad de carrera de 134 metros por segundo y la colocamos en nuestra ecuación? Si la distancia máxima del salto se puede calcular con la fórmula R igual velocidad al cuadrado dividido la gravedad, tenemos que R será igual a 134 kilómetros por hora al cuadrado dividido 9,8 metros por segundo, que es la gravedad en la superficie de la Tierra. Esto nos da que Hulk apenas podría saltar 1,8 kilómetros. Poco, ¿verdad? Esta distancia es enorme, pero es mucho menor que los 6,4 kilómetros que nos promete el material adicional de la película. ¿A qué velocidad debería despegar Hulk para poder saltar esta distancia de 6,4 kilómetros? Para verlo, debemos despejar B de nuestra ecuación. Tenemos que la velocidad al cuadrado dividido la gravedad tiene que dar 6,4 kilómetros. Entonces sustituimos por los valores. La G cambia por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que está dividiendo la velocidad, por lo que pasa multiplicando a los kilómetros. Pasamos los kilómetros a metros y tenemos que 6.400 metros por 9,8 metros por segundo debe ser igual al cuadrado de la velocidad. Si multiplicamos 6.400 por 9,8 nos da 62.720 metros por segundo. Al hallar el cuadrado, llegamos a que Hulk debería saltar a una velocidad de 250,3 metros por segundo. Lo más sorprendente es que esta velocidad debe ser alcanzada en el corto tiempo que dura el despegue de un salto. Esto quiere decir que se debe generar mucha energía cinética en muy poco tiempo. ¿Es esto posible? ¿Existe alguna forma de compatibilizar la velocidad de carrera y la distancia de salto? Vamos a ver que la ciencia se enfrentó a un problema similar al estudiar a un curioso animal real.
bloque anterior analizamos algunas de las virtudes de Hulk, su gran fuerza y su gran velocidad. También vimos que la velocidad es importantísima a la hora de que un ser humano haga un salto largo y obviamente estas leyes de la física se cumplen también para Hulk. Ahora analicemos un poquito más ese salto magnífico que Hulk parece capaz de dar. Veamos lo que significa un salto de 6,4 kilómetros desde el punto de vista de la energía. La energía necesaria es la energía cinética en el momento del despegue. Vimos que despreciando el rozamiento y considerando el ángulo óptimo de despegue, la velocidad mínima para cubrir esa distancia era de 250 metros por segundo. Considerando que la masa de Hulk es de unos 1566 kilogramos, tenemos que la energía cinética desarrollada es masa por velocidad al cuadrado sobre 2 igual a más de 50 millones de joules. Esa energía es entregada por sus músculos en el tiempo que le lleva a estirar sus piernas de más de 2 metros de largo en un movimiento que supondremos como de aceleración constante. A partir de ecuaciones de cinemática, podemos estimar que ese tiempo estaría dado por t igual 2x sobre b, donde x es la distancia recorrida por Hulk desde su posición de cuclillas hasta que despega, y b es la velocidad de despegue. Esta distancia en el caso de Hulk es de unos 2 metros. B es la velocidad de despegue. Por lo tanto, este tiempo es de aproximadamente 0,016 segundos. Usando estos datos, podemos calcular la potencia ejercida por sus músculos usando la siguiente expresión matemática. Energía entregada dividida por el tiempo en que se entrega es igual a 50 millones de joules dividido por 0,016 segundos. Esta potencia es de más de 3.000 millones de watts. ¿Se hacen una idea de lo que es eso? Eso es más de 1,5 veces la potencia generada por la represa de Salto Grande funcionando al máximo. Para que se hagan una idea de lo enorme que es este valor, les diré que con la potencia desarrollada por Hulk en esa fracción de segundo, podríamos encender 10 bombitas de 100 watts por cada una de las personas que viven en el Uruguay. Esto ya parece imposible, pero exploremos un poco más. La biomecánica nos dice que los músculos más potentes del reino animal pueden generar unos 94 watts por kilogramo. Esto es casi una bombita de 100 watts por cada kilogramo de músculo. Si toda la masa de Hulk fueran músculos para saltar, lo cual es muy exagerado, ya que también debe tener huesos, corazón, pulmones, sangre, cerebro y músculos para otras cosas, la potencia disponible sería de 1566 kilogramos por 94 watts por kilogramo, es decir, cerca de 150.000 watts. Esto es 100 veces menos que lo necesario para el salto. A su vez, más de la mitad de la energía producida por los músculos se pierde en forma de calor y no realiza trabajo útil. Esto dejaría a Hulk con apenas unos miserables 75.000 watts, es decir, lamparitas de 75 watts para 1.000 personas. Por tanto, el salto de más de 6 kilómetros parece físicamente imposible. Y ustedes dirán, claro, si Hulk no existe, probablemente piensen que todo esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, lamentablemente debo decirles que en el mundo real existe una criatura que genera el mismo problema a los físicos y zoólogos que lo estudian. Es un primate llamado galago. Los galagos son unos primates nocturnos muy pequeños que viven en el África. Son capaces de saltar hasta 2 metros en forma completamente vertical. Cálculos similares a los que hicimos para Hulk nos muestran que aún los músculos más potentes del reino animal no serían suficientes para potenciar los saltos del galago. Este animal sigue siendo un misterio para la biomecánica. Por lo tanto, tal vez cuando la ciencia logre comprender en detalle sus saltos, tengamos ciencia suficiente para entender los ficticios saltos de Hulk. De todas maneras, les cuento que hay algunos métodos que usan los animales para potenciar sus saltos que los físicos ya hemos logrado entender.
La idea es usar mecanismos tipo catapulta. Pensemos, por ejemplo, en las pulgas y los saltamontes. Estos animales no son muy rápidos corriendo, y si bien dan grandes saltos, no toman carrera para hacerlos. Su forma de resolver la falta de potencia de sus músculos es dejar que estos hagan su trabajo lentamente y lo vayan almacenando en una catapulta que en determinado momento se libera y entrega rápidamente toda la energía acumulada en ella. Tal vez el Galago y Hulk tengan mecanismos de catapulta. Otra opción es que los músculos de Hulk sean completamente diferentes a los de otros vertebrados y que puedan entregar mucha más potencia. Pero en ese caso surge una pregunta. ¿No debería Hulk correr más rápido? ¡Ey! ¿Acaso no escuchaste el refrán? Ve despacio si llevas prisa. Los humanos podemos correr muy rápido en distancias muy cortas, y si queremos correr largas distancias, debemos hacerlo más lentamente. Esto se debe a que al correr rápido hay algunos procesos metabólicos, llamados anaeróbicos porque no necesitan de oxígeno, que dan energía rápida al músculo. El problema es que esos procesos dejan residuos como el ácido láctico que afectan el funcionamiento normal del músculo y pueden producir calambres. Por lo tanto, solo podemos hacer movimientos de alta velocidad durante tiempos muy cortos. Si queremos correr una distancia larga, necesitamos hacerlo a una velocidad lenta, de modo que la energía provenga fundamentalmente del metabolismo aeróbico. Hulk podría tener un mecanismo anaeróbico súper rápido, desconocido por la ciencia, que le diera la energía suficiente para potenciar un breve salto o un golpe de puño. Pero si lo usara para correr, le produciría calambres. Seguramente los autores de Hulk se han preocupado más por crear un héroe impactante y no tanto por los hechos científicos. Pero en la película, protagonizada por Eric Bana, los realizadores quisieron darle mayor credibilidad científica a la historia del origen de Hulk y recurrieron a la física. ¿Cómo les fue con esto? ¿Será posible hacer más creíble científicamente a este superhéroe hipermusculoso de color verde? Les contesto en un rato, porque ahora me voy a descansar un poco. Acabamos de ver muchas fórmulas físicas que explicarían qué tan fuerte puede golpear Hulk o qué tan alto y largo puede saltar. Sin embargo, ¿de dónde viene Hulk? Para la creación del personaje de Hulk, Stan Lee se inspiró en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. En esta novela del año 1886 se cuenta la historia del científico, el Dr. Jekyll, que desarrolla una poción que opera sobre él transformándolo en el malvado Mr. Hyde. Pero el propio personaje del Dr. Jekyll, luego de revertir una de sus maléficas transformaciones, nos advierte de que las cosas no son tan sencillas. Esta noche llegué al fatal encuentro de los distintos caminos de la vida. Si hubiese trabajado mi descubrimiento con un espíritu más elevado, si hubiese intentado la experiencia bajo el influjo de aspiraciones generosas y piadosas, las cosas hubieran ido diferente. Hubiera salido de aquellas agonías y del nacimiento y de la muerte como un ángel, en vez de salir de ellas como un demonio. La poción, en suma, es una cosa neutra. Quiero decir que no es diabólica ni divina. No hacía más que sacudir las puertas de la cárcel en que se hallaba encerrada mi personalidad. Es que no hay más monstruos en nuestras obras que en nosotros mismos. En la época de Stevenson, los grandes avances de la química y sus aplicaciones a la medicina eran una fuente de misterio y fascinación. Pero en 1962, la fascinación estaba en la bomba atómica y toda la física relacionada con ella. Por esa razón, Stan Lee, como suele ocurrir en la ciencia ficción, utilizó la ciencia de moda para explicar el origen de Hulk.
En las historietas, el origen de Hulk tenía que ver con la exposición a la radiación gamma que sufrió el científico Bruce Banner al probar una bomba creada por él. La transformación más fantástica del mundo. Y así nace el increíble Hulk. La radiación gamma es una parte del espectro de ondas electromagnéticas conocidas por la física. Son también ondas electromagnéticas la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas, los infrarrojos y también los rayos X. Los fotones de los rayos gamma son los de mayor energía de todo este espectro y son emitidos, por ejemplo, en procesos nucleares radioactivos. Por tanto, someter a un ser vivo a una radiación gamma uniforme y de alta intensidad tendrá efectos absolutamente nocivos. Y actualmente sabemos que los resultados de un accidente como el que tuvo el Dr. Banner seguramente serán graves quemaduras, variados daños y tal vez la muerte. ¡Ey, un momento! Los rayos gamma, bien focalizados y con dosis calculadas, se usan exitosamente en el tratamiento del cáncer. Es cierto, Hulk. Tenés razón. Por otro lado, en la película del año 2003, donde se reformula un poco el origen de Hulk, se introducen elementos de nanotecnología, otra ciencia de moda, que al interactuar con la radiación gamma le permiten a Bruce Banner sobrevivir. Para acercarse más a la ciencia, los realizadores visitaron algunas páginas web de algunos laboratorios de física. Allí encontraron un aparato llamado esfera gamma que les pareció ideal para representar a la fuente de radiación gamma que afectó al Dr. Banner. Según los físicos que utilizan dicha esfera, la reconstrucción de la misma usada en la película estaba muy bien lograda. Sin embargo, debieron señalar que esa esfera no produce radiación gamma, es simplemente un detector de rayos gamma. Se utiliza para estudiar núcleos radioactivos que se colocan en su interior. A partir de esa información, los físicos pueden estudiar la estructura y las propiedades de núcleos atómicos radioactivos. Pero en la película, la esfera es utilizada como un emisor y no como un detector. De todos modos, los físicos quedaron muy contentos de que un aparato de sus laboratorios se transformara en una estrella de cine. Otro intento de darle plausibilidad a este héroe, en este caso mediante una reformulación de su origen, fue propuesta por Lois Grech y Robert Weinberg en su libro sobre la ciencia de los superhéroes. Ellos plantean un origen totalmente diferente que dan en llamar el Hulk GFP. La sigla es por Green Fluorescent Protein, que significa en inglés proteína verde fluorescente. Según ellos, la supermusculatura de Hulk se podría explicar porque él estuviera consumiendo alguna suerte de esteroides anabólicos experimentales, que a su vez tendrían como efecto secundario volverlo más irritable. De hecho, esos son los efectos reales de los esteroides. Aumentan la masa muscular, pero también afectan el sistema nervioso y vuelven más irritable a las personas. Por eso les aconsejo que no hagan enojar a alguien que haga aparatos y consuma esteroides. Bien. Pero el detalle central que da el nombre a la propuesta del Hulk GFP está basado en una historia real. Aunque no me puedan creer, existe algo llamado el arte transgénico. Uno de sus cultores es Eduardo Kac, quien creó a Alba, la coneja GFP. Alba es real y fue creada por genetistas franceses quienes removieron el gen que produce una proteína fluorescente en una especie de medusa, lo modificaron para que produjera una proteína que brillara aún más y lo insertaron en un óvulo fertilizado de conejo. Ese óvulo al crecer fue Alba, una coneja de color verde fluorescente. Luego se ha realizado el mismo controversial procedimiento con otros animales. La pregunta que surge es evidente. ¿Es ético crear un ser vivo como una forma de arte? A primera vista, parece una idea más propia de un supervillano que de un héroe. ¡Oh! ¡Es un ultraje al buen arte! ¡Un insulto, claro! ¡Oh! ¡Fealdad! ¡Monstruosidad! ¡Qué horrible! ¡Hay que destruirlo todo en este preciso momento! ¡Es basura! Según Grech y Weinberg, Bruce Banner, con su mente nublada por los esteroides, habría probado el procedimiento en sí mismo. La idea es que al enojarse, los esteroides activarían el gen de la medusa, produciendo la proteína verde fluorescente. Una idea interesante, ¿verdad? La pregunta es,
¿Por qué Hulk es considerado un héroe y no un villano? Mientras no encuentre un remedio para ese monstruo que llevo dentro, ninguna persona estará a salvo y nadie debe saber que el monstruo soy yo. Tal vez porque al igual que Mr. Hyde, representa el lado oscuro de nuestras personalidades. Pero también tiene una suerte de bondad que la siguiente frase de Jorge Luis Borges nos ayuda a entender. Robert Louis Stevenson, autor del extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, creía que el universo estaba regido por una ley moral y que un rufián, un tigre o una hormiga saben que hay cosas que no deben hacer. Les voy a decir la verdad. Me hace enojar la gente que usa la ciencia para criticar a los superhéroes. Hasta la próxima.